Hola, muy buenas tardes. Soy Álvaro González Hurtado, kinesiólogo musculoesquelético del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y hoy tendré el agrado de presentar eh, lo que es la evaluación kinesiológica en el complejo articular del hombro. Pertenezco al equipo de hombro del Hospital Clínico Universidad de Chile hace ya más de 17 años y trabajo en el Policlínico de Kinesiología Musculoesquelética, eh, donde veo continuamente eh, las diferentes problemáticas clínicas que afectan al hombro, y me especializo en el manejo tanto conservador como postquirúrgico en lo que es el complejo articular del hombro. Así que hoy eh, tengo la esperanza de poder entregarles algunas pautas para poder evaluar las diferentes condiciones clínicas que afectan al hombro. Bien, los contenidos que vamos a revisar primero van a ser algunas consideraciones generales sobre el complejo articular del hombro y básicamente lo que son las diferentes funciones que se lleva a cabo el complejo articular del hombro. Luego revisaremos el modelo de atención clínico y cómo ha ido cambiando el paradigma con respecto a este modelo de atención. Haremos también un repaso sobre lo que es el razonamiento clínico en forma básica y nos centraremos desde luego en lo que es eh, el examen clínico del hombro, partiendo por su historia clínica y luego su examen físico. Revisaremos también las pruebas especiales que se llevan a cabo en el complejo articular y también revisaremos algunas escalas funcionales con las cuales se evalúa el funcionamiento del hombro, especialmente bajo algunas instancias especiales. Y finalizaremos conversando básicamente algunas cosas sobre lo que son las imágenes eh, en el complejo articular del hombro. Bien, para partir, no es para nadie un misterio que el complejo articular del hombro eh, de alguna u otra forma eh, en nuestro diario vivir se ve sometido a diferentes funciones, ¿ya? Eh, Describo algunas acá como los diferentes alcances, los empujes, el levantamiento de algunas cosas, el traccionar, lavar, colgar, trasladar, servir, por ejemplo, un vaso de agua, una tetera, un hervidor, ya un vaso de
¿no es cierto?, una taza de té, ¿ya? Guardar diferentes objetos a diferentes alturas, trepar, sostener, cargar, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, para llevar a cabo esa gran cantidad de funciones, este complejo está formado por diferentes articulaciones, ¿ya? Desde luego que la más importante sigue siendo, ¿no es cierto?, la glenohumeral. Eh, a eso sumamos la escápula torácica, ¿no es cierto?, cómo se mueve y cómo se posiciona, ¿no?, la escápula en los diferentes planos para orientar, ¿no es cierto?, la glenoide en relación a la cabeza humeral, ¿ya? Una articulación básicamente controlada muscularmente, ¿no es cierto?, la escápula torácica. Agregamos también lo que conlleva la clavícula en su parte external, ya la esternoclavicular, y por supuesto la acromioclavicular, ¿ya? Eh, pero no tan solo nos quedamos ahí, sino que para que de alguna u otra forma esta articulación logre posicionar o situar al miembro superior en diferentes posiciones para dar función plena a esta cantidad de funciones en las actividades propias de la vida, también debemos mencionar, por supuesto, la interacción que el complejo articular del hombro tiene con la columna cervical, especialmente la columna cervical media baja, y desde luego la columna torácica, ¿no es cierto? No podría cifrar y decir y centrarme solamente en las torácicas superiores, sino que por lo menos podríamos estar conversando desde hasta T6, T7, T8, ¿no es cierto?, para dar función a, al complejo en las diferentes actividades, ¿no es cierto?, que se desarrollan en el diario vivir. Bueno, entrando y para situarnos dentro de un modelo ya de manejo clínico, a lo largo de los años hemos visto cómo ha ido evolucionando el paradigma de cómo poder enfrentarse a un paciente. ¿Ya? Desde luego que las últimas décadas ya han estado marcadas por el modelo biopsicosocial, ¿no es cierto?, que sigue siendo la base del manejo clínico actual. Hemos visto cómo el modelo de atención propiamente tal se ha venido centrando, ¿ya?, en el paciente como eje central del manejo, ¿no es cierto? Un paciente cada vez más informado, un paciente cada vez más expuesto a las diversidades eh, que, de esta vida moderna, ¿no es cierto?, las diferentes condiciones, las diferentes dificultades, los diferentes desafíos, ya de una vida cada vez más vertiginosa, ¿ya? Bueno, nosotros
en el manejo actual centramos todo en el paciente como punto central. Él es lo relevante y ver cómo de alguna u otra forma nosotros podemos ayudar a él a poder manejar y autogestionar de manera más eficiente la problemática clínica. ¿Ya? Y en ese sentido, básicamente nuestro modelo ahora se centra como punto fundamental en la educación ya de nuestro paciente. ¿Ya? Y a través de un lenguaje lo más adecuado e idóneo, lograr educar a nuestro paciente en diferentes condiciones. Ahora, por otro lado, es trascendental bajo el paradigma de este modelo de atención lograr sellar con el paciente una alianza terapéutica lo más idónea y saludable posible. Ahora, para poder lograr esta alianza, ¿ya? Debemos de alguna u otra forma enfocarnos en conceptos muy importantes como son la empatía, el optimismo, la confianza en el proceso de rehabilitación, la validación de nuestro paciente y sus diferentes condiciones psicosociales, lograr entender a nuestro paciente en su esfera propia, ¿ya? Y de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, manejar las expectativas y conocer y valorar sus creencias. Por lo tanto, este modelo de atención es un modelo que de alguna u otra forma no impone ciertas condiciones por parte del tratante o del profesional, sino que de alguna u otra forma, en base a lo antes expuesto y después de haber logrado o de haber ir sellando en la medida de la forma más eficiente posible esta alianza terapéutica, llegar a consensuar y tomar decisiones compartidas sobre qué es lo más idóneo y propio para poder avanzar en la rehabilitación de las diferentes condiciones de nuestro paciente. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna u otra forma, si nosotros entendemos y seguimos sosteniendo que el modelo biopsicosocial es la base, situamos ahora a nuestro paciente como punto central y lo valoramos a través de los antes expuestos. Bueno, en lo que respecta a la evaluación clínica de los diferentes desórdenes o condiciones que afectan al hombro, yo particularmente a lo largo de mis años que llevo desarrollando
o que me he dedicado a la kinesiología musculoesquelética y puntualmente a las diferentes condiciones del hombro, he tenido como base el razonamiento clínico, ¿no es cierto? Razonamiento clínico que heredamos desde, o que tiene sus bases en la terapia manual ortopédica, especialmente en Australia con Mark Jones, ¿ya? Y donde de alguna u otra forma le da una guía, ¿ya? Al diagnóstico y manejo de las diferentes condiciones, ¿ya? De alguna u otra forma hay cosas muy muy puntuales como llegar a las diferentes hipótesis de trabajo y eh, someter a estas diferentes hipótesis de trabajo a el método hipotético deductivo, básicamente teniendo la respuesta sintomática como guía para entender si realmente el procedimiento o la hipótesis se cumple, para así de alguna u otra forma situarla como un punto importante en el manejo de las diferentes condiciones. Eh, y bueno, también teniendo en consideración el proceso, ¿no es cierto?, de, del conocimiento propiamente tal y de la metacognición, que no es otra cosa que someter cada vez, si es que existe de alguna u otra forma una falla en las diferentes hipótesis de trabajo, poder sobreponerse y situarse del por qué de alguna u otra forma no estamos dando pie eh, a la resolución o al entendimiento de las diferentes condiciones clínicas, ¿ya? Así que de alguna u otra forma el razonamiento clínico es un proceso que está continuamente presente en la evaluación kinesiológica y sienta las bases para el manejo de las diferentes condiciones. Bueno, eh, desde luego que en la examinación clínica de las diferentes condiciones del hombro, eh, el punto de partida, ¿ya? Es el, ¿no es cierto?, recibir en forma amable, cortés y muy profesionalmente a nuestros pacientes, ¿ya? Y partir este viaje y esta experiencia que es una evaluación, eh, conversando, ¿no es cierto? Realizando la entrevista, ¿no es cierto? La anamnesis, la historia clínica, ¿ya? Que de alguna u otra forma y bajo la lupa de las últimas investigaciones ha sido reconocida por los diferentes kinesiólogos o fisioterapeutas o terapistas físicos a nivel mundial como la instancia más importante de una evaluación, el punto clave de la evaluación. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué es tan clave? Porque de alguna u otra forma en ella
eh, reunimos múltiples condicionantes que van a ser muy importantes a la hora de obtener buenos o malos resultados. Eh, en esta recepción y entrevista inicial con nuestro paciente, tenemos nuestro primer contacto con él. Y eso, de alguna u otra forma, debe ser un punto muy importante. Debemos demostrarle a él nuestro interés en su caso. Debemos mirarlo a la cara. Debemos tratar de ser el mejor profesional posible en esta instancia. ¿Ya? Tenemos que tomarnos nuestro tiempo. No debemos apurarnos en la instancia más importante que tiene una evaluación de las diferentes condiciones clínicas. Hay que ser y utilizar un lenguaje muy cuidadoso y adecuado para poder explicarle, educarlo, comentarle las diferentes condiciones, ¿ya?, que vamos encontrando en nuestra evaluación. Por lo mismo, debemos conocer cuáles son las expectativas y las creencias de nuestro paciente. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que él espera de este proceso de rehabilitación? Y cómo, a través de la educación y un lenguaje adecuado, uno va de alguna u otra forma aterrizando o generando diferentes expectativas lo más idóneas posibles. Hay que dejarlo hablar al paciente. No hay que interrumpirlo. Hay que dejar que se explaye. Hay que tratar de alguna u otra forma conocer a nuestro paciente lo más en profundidad posible. Indagar en sus aspectos psicológicos. Indagar en su condición social. Conocerlo lo más posible, ¿no es cierto? Vamos a conocer o tratar de entender su estado de salud general. ¿Cómo está durmiendo? ¿No es cierto? Un punto clave en las diferentes afecciones musculoesqueléticas. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo es su relación con la actividad física? ¿Realiza actividad física? ¿No realiza actividad física? ¿Ya? ¿Cuánto es lo que realiza? ¿No es cierto? Bien, vamos también en esta entrevista a hacer una evaluación detallada de lo que es su dolor. Vamos a evaluar, ¿no es cierto?, su EVA. Vamos a colocarle y vamos a mostrar, ¿no es cierto?, el mapa del dolor para que él nos describa qué es lo que está sintiendo, dónde lo está sintiendo, cómo lo está sintiendo, cuánto
es lo que está sintiendo, ¿cierto? En qué punto, en qué forma, precisar lo más posible, entender su dolor lo más posible y de alguna otra forma dejar parámetros lo más objetivos posibles para valorar cómo se va de alguna otra forma eh, moderando o encauzando su dolor a lo largo del tratamiento. Eh, ¿No es cierto? Vamos a saber cuándo partió, cómo partió, en qué condición está actualmente, ¿no es cierto? Si hay o no algún condicionante o punto clave en especial, si existen, ¿no es cierto?, algunas banderas rojas o algunas banderas amarillas, ¿no es cierto?, con respecto eh, al dolor propiamente tal. Por lo mismo, vamos a indagar sobre algunos predictores, ¿ya? Que nos van a dar una noción de cómo nos podría ir en el tratamiento. Queremos saber si nuestro paciente a lo mejor tiene un cierto grado de kinesiofobia, existe algo de catastrofismo, hay ansiedad, hay depresión. ¿Cómo está su autoeficacia con respecto al manejo del dolor? ¿Ya? Todos puntos claves para saber cómo nos podrá ir en el programa de rehabilitación. La historia clínica, ya, y esta entrevista inicial detallada, ¿no es cierto? Aquí estamos dando algunas pinceladas, básicamente. Es una guía para el examen físico. Lo que el paciente nos contó, lo que el paciente nos, de alguna u otra forma, se sinceró, nos tiene que guiar, ¿ya? O de alguna u otra forma ya levantar ciertas hipótesis de trabajo que yo de alguna u otra forma voy a confirmar o no confirmar a través de el examen físico, ¿ya? Por lo tanto, es de alguna otra forma el punto base, el punto inicial para el examen clínico de las diferentes condiciones. La anamnesis o la entrevista es desde luego el punto inicial para el proceso de educación. ¿Ya? Nosotros de inmediato vamos a comenzar a educar a nuestro paciente con respecto a lo que es en sí un programa de rehabilitación para su condición. Si fuera necesario, también nosotros podemos dar algunas pinceladas ya con respecto a la educación en las neurociencias del dolor, al manejo de la carga propiamente tal y al pronóstico. Ya levantar un pronóstico desde la primera instancia, de alguna u otra forma, nos lleva a comenzar a manejar las expectativas de nuestro paciente y situarlo en este viaje, ¿ya? Bajo una condición lo más claro posible y desde luego promover su autoeficacia
desde la primera instancia, ¿ya? No es la idea eh, en seguir de alguna otra forma o comentar cada punto de la historia clínica fundamental, sino que lo que he querido entregar es básicamente puntos claves, ¿ya? Eh, para llevar a cabo o comenzar de a poco la experiencia de entrevistar a los diferentes pacientes. Este es un proceso que lleva años, ¿ya? Y que de alguna u otra forma, al igual que el proceso de razonamiento clínico, se va depurando en la medida que uno lo va realizando a través de su práctica y práctica diaria, práctica clínica, ¿ya? Por lo mismo, quiero dejar como conclusión de que la entrevista inicial en la cual yo voy a conocer la historia clínica de mi paciente es el punto más importante, ya, de la evaluación musculoesquelética para las diferentes condiciones del hombro.